Buenos días, amada iglesia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Amén. Qué privilegio, qué gran gozo es encontrarnos en su casa, poder exaltarle y poder ser edificados con su palabra. Amén. A los que estaban por fuera, que hace rato no veíamos, también sean todos bienvenidos. Los que aprovecharon unos días también para reencontrarse con la familia. Y hoy vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de la carta de Santiago. Hicimos un par el domingo anterior para hablar un poco de la obra de Jesús, de la cruz de Cristo por motivos de la conmemoración de Semana Santa, y hoy retomamos nuestra serie La Fe en Acción en Santiago. Hoy vamos a iniciar y vamos a introducir un nuevo capítulo, y es el capítulo 3, que sé que es un capítulo que ha estado allí esperado por muchos. O sea, mucho, pastor, ¿cuándo vamos a hablar de la lengua? Que es el tema que inicia el capítulo 3 de Santiago, y ha estado esperado ahí. Me acordaba que en esta semana leía una historia de una hermana que le dijo: pastor, yo quiero poner mi lengua en el altar. Y el pastor le dijo: hermana, no tenemos un altar tan grande. No hay un altar tan... Porque ¿quién no ha fallado con la lengua? Amén. ¿Quién no ha pecado con la lengua? Cada uno de nosotros. Es un área en la que podemos reconocer cuánto necesitamos de Dios y cómo la fe activa se va a evidenciar en la forma en la que hablamos. No solo en lo que hacemos, sino también en lo que decimos. Es la propuesta que hemos venido trabajando en Santiago, y yo he titulado esta enseñanza: La lengua, control y madurez. Control y madurez. Vamos a estar, como les decía, introduciendo el primer bloque temático que tiene el capítulo 3 de Santiago, porque al igual que en el capítulo 2 hay dos grandes temas en este capítulo 3. Hay un primer bloque que va del verso 1 al 12, que tiene que hablar de la lengua, del modo de hablar, de la madurez espiritual al hablar. Y al final, del verso 13 al 18, Santiago va a tratar el tema de la sabiduría práctica, la sabiduría para la vida. Lo que no hay que perder de cuenta y de vista es que cada uno de estos temas que Santiago está introduciendo están profundamente ligados a la fe. Son evidencias de la fe genuina. Cada uno de estos temas muestra en alguna medida si el carácter de nuestra fe es verdadero. Es decir, lo que vamos a seguir estudiando en últimas son evidencias y nuevas características de la fe verdadera. Y una de esas tiene que ver con nuestro hablar. Y qué manera más práctica de evidenciar la fe que con nuestras palabras, con la forma en la que hablamos. Así que vamos a leer la sección completa del versículo 1 al 12. Hacemos una introducción de este tema que es crucial en la carta, y después de eso vamos a estudiar solo la primera parte de esta gran sección. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Cuando lo tenga me dice amén. Empieza así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres de mar
se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora ya sabe por qué lo estaban esperando, ¿no? Y es que en la propuesta de Santiago, toda esta evidencia real y genuina, Santiago no solo está tratando la relación entre el hombre y Dios, sino también del hombre con el hombre. La relación entre cada uno de nosotros, tanto el hacer como el hablar de cada uno de los creyentes debe armonizar. Y mientras en el capítulo 2 finalizamos haciendo énfasis en el hacer, en que nuestras obras son evidencias de nuestra fe, de que la fe sin obras está muerta y de que estas obras están guiadas y gobernadas por el amor, que en última son las obras del amor las que muestran el carácter de nuestra fe. Ahora en el capítulo 3 Santiago nos va a comenzar a hablar y a enfatizar acerca de nuestro hablar. Si algo refleja, decía Jesús, lo que hay dentro del corazón humano es la forma de hablar. El hablar, la lengua dice lo que hay en el corazón y muestra lo que verdaderamente una persona es. Muestra adecuadamente lo que está en el corazón de una persona. Y después de pensar, quizás el hablar es la forma más fácil de pecar. Hay cosas que algunas personas no han hecho sencillamente porque no tienen oportunidad de hacerlo, y no han pecado en esa forma porque no tienen oportunidad de hacerlo. Pero con pensar y con hablar no hay límites, por lo cual es muy fácil pecar y no hay límite alguno en lo que uno puede decir, no hay restricciones en lo que uno puede decir. Y la Biblia se refiere a la lengua en formas muy especiales, muy llamativas, quizás sin hacer una lista de pronto exhaustiva de la lengua y de la forma de hablar. En la Biblia se describe como malvada, engañosa, perversa, inmunda, aduladora, corrupta, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, vil, sensual, contenciosa y maldiciente, sin hacer una lista exhaustiva. Yo creo que por eso fue que la pusieron entre tantos dientes, ¿no? Y por eso nos dieron una sola. Imagina el peligro de algunos hermanos con dos lenguas, sin hueso. Y este tema del hablar de la lengua es muy importante para Santiago, es crucial para él. Es un tema transversal en toda la carta, casi que de manera directa o indirecta el tema va a ser tratado por Santiago en todos sus capítulos. En cada capítulo hay una enseñanza, algunos ya la hemos visto, es una preocupación. Santiago la menciona directa o indirectamente. Aprendíamos en el capítulo 1, en el verso 19, que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y luego finalizó el capítulo 1 diciendo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? No refrena su lengua, la religión del tal es vana, vacía. Aprendíamos en el capítulo 2, en el verso 12, comenzaba diciendo: así hablad y así haced. Porque el tema del hablar y del hacer están profundamente relacionados. Vamos a aprender en este capítulo 3, que es quizás donde más se repite. En esta primera parte va a aparecer 2 veces solamente en el versículo 6, pero además en el verso 5 y en el 8. Después Santiago en el capítulo 4 va a volver a tocar el tema ahora relacionado con la murmuración.
Y en el verso 11 le va a decir: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano lo está juzgando y ya se convierte en juez. Y en el capítulo 5, finalizando, nuevamente va a tratarlo ahora con el tema de los juramentos. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Retomando las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: no juréis ni con los juramentos modernos delante de los ojos de Dios. No juréis de ninguna manera, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así que en estos primeros 12 versículos del capítulo 3, Santiago va a presentar que una evidencia de la fe viva, de la autenticidad de la fe de una persona, inevitablemente va a ser su forma de hablar. Muéstrame cómo hablas y te diré de qué estás lleno. Es la propuesta de Santiago. Y Santiago va a personificar la lengua y la boca como posibles agentes de corrupción. Y que la lengua solo va a reproducir en últimas lo que hay dentro del corazón humano. Lo que enseñó Jesús. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso proviene ¿de dónde? Del corazón. Y la lengua y nuestra manera de hablar reproduce eso. Entonces nuestra conducta y nuestro hablar en últimas va a reproducir aquello que está en nuestro interior, en nuestro corazón. Y en ninguna otra parte se ve mejor la relación entre la fe y las obras que en nuestro hablar. En la manera en la que hablamos. La manera de hablar es una medida confiable de nuestra temperatura espiritual. Es una imagen de nuestra condición interior. Puede herir la lengua aún a larga distancia. Puede usar un celular, puede llamar y puede herir a larga distancia. No se necesita estar cerquita para herir. Es como una flecha. Tan pronto Adán y Eva caen, el primer pecado que hacen y que cometen después de la caída es con la lengua. Enseguida le dicen a Dios: la mujer que me diste por compañera, y quiere trasladarle la culpa a Dios. Y el apóstol Pablo, cuando presenta la condición humana, la depravación total del ser humano, utiliza los salmos para mostrar cuál es la condición humana. Y en Romanos capítulo 3, versos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, refiriéndose a la condición del ser humano caído, de la siguiente manera: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Es decir, la condición depravada y caída del ser humano es descrito en función de la forma en la que habla también, en la forma en la que se refiere y se expresa. Así que es una idea común en toda la Biblia. Me impactaba recientemente, volviendo a revisar el tema del encuentro del profeta Isaías con Dios, por ejemplo. Cuando Isaías puede vislumbrar la gloria y la santidad de Dios. Cuando Isaías mira y está allí presente en esa visión, para poderse convencer del propio carácter de santidad de Dios, lo primero que tiene que reconocer es su propio carácter. Y el profeta Isaías lo primero que exclama es: ay de mí, que soy muerto. Y la razón es porque soy hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Es decir, él lo relacionó de inmediatamente. Su carácter pecaminoso lo relacionó enseguida con su boca, con sus labios. Por eso que cada día nosotros tenemos que convencernos de esto, de que nuestra naturaleza transformada, de que si nuestra fe es verdadera, es genuina, todo, absolutamente todo en nuestra conducta tiene que ser transformado, incluido nuestro hablar. Amén.
Una conducta renovada implica una nueva forma de hablar. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos ahora una manera distinta y diferente de hablar. Nuestro hablar corresponde con la vida santificada que tenemos, con la vida salva que tenemos. Refleja el carácter santo de esta nueva vida, nuestra manera de hablar. Y siempre que se nos habla de esta nueva vida en el Nuevo Testamento, cualquiera de las listas siempre va a incluir la manera de hablar. Todas las listas que aparecen en Colosenses 3, en Efesios, que en parte ya lo estudiamos y vamos a tratar un poco al final, siempre nos habla de dejar las palabras deshonestas, de mentirnos los unos a los otros, de las groserías, sino que esta nueva vida se caracteriza por tener palabras edificantes. Nos comunicamos con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y eso es lo que Santiago va a estar trabajando en este capítulo 3. Del verso 1 al 2, primero va a hablar del modo de hablar. Santiago capítulo 3, los dos primeros versículos del modo de hablar, presenta allí su primera tesis. Y después del verso 3 al 8 nos va a presentar una serie de ejemplos. ¿Los vieron ahí? Como el timón de una nave, como el freno de las bestias. Va a desarrollar ejemplos. Y al final de esta primera sección nos va a hablar de lo inconsecuente que puede ser el modo de hablar y de cómo tiene que ser una sola cosa, porque de una fuente no puede salir dos clases de agua. Pero en realidad lo que Santiago quiere mostrar es que cada una de estas cosas son en última una característica de la fe. Es decir, la fe verdadera produce control y madurez en la manera de hablar. La fe genuina produce madurez en el hablar cristiano. La fe genuina va a enseñar al creyente cómo controlar su hablar. La fe genuina le va a advertir cuáles son los resultados de una lengua sin control, porque hay que controlarla, y esto solo es posible con la ayuda de Dios. Solo es posible por medio del control del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces estudiemos esta primera parte, el versículo 1 y 2, que es como Santiago introduce el tema de la lengua en esta sección. Dice el versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que los aspectos de la fe que son señalados en primer lugar por Santiago tienen que ver con el control en el versículo 1 y la madurez en el verso 2. Son los que vamos a ver en esta mañana y después continuaremos con el resto de la carta. En primer lugar, control en el verso 1. La lengua, en la afirmación de Santiago, tiene el potencial de condenar. Y esta es la razón que Santiago tiene para decir que se debe controlar, porque tiene el potencial de condenar. Y comienza dando la instrucción a donde representa también un mayor peligro, y tiene que ver con los maestros. Así que en parte esta enseñanza va a ser para mí en gran medida y para cada uno de los que tienen la bendición de poder compartir la palabra de Dios. Dice: maestros, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esta palabra que aparece ahí como maestro era que se refería a los rabinos, a cualquiera que desempeña función de enseñanza o predicación, el oficio de la enseñanza en la congregación. Por encima de todos, los rabinos de la época en la que Santiago está escribiendo eran expertos, eran compatriotas judíos que eran los encargados de compartir, de impartir lo que la ley decía, y se les confería honor y respeto. Y tal parece que mucha gente estaba interesado en convertirse en eso, en poder ser este tipo de personas, porque daba cierto prestigio. Por eso nosotros vemos en las afirmaciones de Jesús que es contundente que las motivaciones de algunos de ellos eran incorrectas, ¿no?
Les decía Jesús cuando está con los escribas y los fariseos, que muchos de ellos eran rabinos, en la cátedra de Moisés se sientan, dan cátedra y hacen sus obras, pero para ser vistos por los hombres. Extienden, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos. Les gusta que los saluden en las plazas y que los llamen como rabí, maestro, maestro. Eso les encanta. Y Jesús los confronta porque lo que estaban buscando era, o tenía una motivación incorrecta, la intención era buscar ser vistos por los hombres. Las motivaciones eran egoístas. Y Santiago entonces escribe para advertir de no pretender ser maestro con una motivación equivocada. Y hay que ser claros, al advertir, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no es que Santiago quiere desalentar a las personas que transmiten el conocimiento de las Escrituras, no es un desaliento, no quiere entorpecer a aquellos a quien Dios realmente ha llamado para compartir su palabra. Más bien está diciendo que los que creen tener este llamado deben primero probar su fe. De nada sirve pretender serlo sin antes probar la fe. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana, no sirve para nada. Lo que Santiago quiere decir es que ningún creyente debe comenzar alguna forma de enseñanza sin un sentido profundo de la responsabilidad que esto trae. Es una responsabilidad grande. Hermano, si pecar con la lengua solo o con dos o tres es un pecado bastante malo, ahora imagínese pecar en público. Siendo maestro, tergiversar la palabra o enseñar algo de parte de Dios que Dios no ha dicho. Quiere que seamos conscientes de las grandes implicaciones de que cada vez que se enseña la palabra, la responsabilidad es tan amplia, tan grande, que tanto el cielo como el infierno esperan los resultados. Después que la palabra es expuesta, después que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, hablar por Dios tiene grandes implicaciones y es una responsabilidad grande. No como los famosos Dios dice de hoy en día que se han hecho tan famosos. He aquí dice el Señor, capítulo y versículo por favor. No. He aquí dice el Señor y allá va. Los que abundan, así dice el Señor cuando Dios no ha dicho. Igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento y de los que todavía proliferan. Así que esa conciencia de la responsabilidad tan grande que implica ser maestro y de compartir es lo que ahora Santiago quiere poner en primer medida. Y no solamente lo de los falsos maestros, sino de los que a veces malintencionadamente, bien intencionadamente o con tal de impresionar a los demás con su conocimiento representan en últimas un gran peligro para la iglesia. Así como la lengua es tan pequeñita y termina contaminando todo el cuerpo, un falso maestro, uno solo, termina contaminando toda la congregación, toda la iglesia. Amén. Así que es un asunto serio y Santiago ahora lo quiere plantear. Y no es que intente refrenar a los que tienen el llamado de Dios para enseñar, sino que quiere aconsejarle. Cualquiera que tenga la oportunidad de enseñar debe considerar el asunto con seriedad. Es un asunto serio la enseñanza de la palabra de Dios. Y ahora los que están en medio cada día de esta posibilidad de enseñar la palabra de Dios tienen que ser conscientes y tienen que tener una comprensión correcta de las verdades que están enseñando. No es un tema de títulos, no es un tema de que te llamen maestro, expositor, ungido. Es un tema de que realmente la enseñanza que transmitimos venga de parte de Dios. Es por eso que Jesús tiene que advertir a los suyos: no queráis que los llamen rabí, si ustedes tienen a vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Es decir,
el asunto no es título. El asunto no es que aquellos que tienen la posibilidad y el don son capacitados por el Espíritu para ser maestros, son superiores al resto de los hermanos, no. Dentro de esta unidad que formamos, nosotros todos estamos al mismo nivel, gracias a la obra de Cristo. Los pastores, los ancianos, los líderes están al mismo nivel del resto de la congregación. Lo único que está diciendo es que ahora hay que entender el peso de la responsabilidad que lleva. Yo lo que creo es que al mirar la condición de la iglesia hoy en día, ¿cómo nos sorprendemos, no? Gente peleando títulos a ver si eso le da un poquito más de estatus. Entonces, no me llames de esta forma, llámame de esta forma. Ya no me digas pastor, ahora dime apóstol. Porque pareciera que se sube en la escala ministerial con ese nombre, ¿no? No me llames de esta forma, el ungido, por favor. Y hay quienes hoy en día hasta exigen que en la presentación se les diga los títulos, como cuando se llena la hoja de vida, ¿no? Y aprendíamos el martes todas aquellas cosas que el apóstol Pablo tenía por currículum, los está presentando para decir, para alcanzar este conocimiento, para alcanzar esta meta, el supremo llamamiento para mí han sido basura. Los he tenido por basura. Así que lo que tenemos que mirar realmente es la responsabilidad que hay al compartir, dejando toda arrogancia, todo orgullo, reconociendo con toda humildad. Y fíjense cómo les dice Santiago. Santiago se quiere incluir, dice, hermanos míos. En primer lugar, se está dirigiendo a los que invocan el nombre de Cristo, a los que tienen una fe genuina, y les exhorta que estén seguros de su deseo de enseñar. Estén seguros de su hablar, que sea correcto y que su hablar sea una forma evidente de mostrar la fe verdadera. A los maestros se les exige un alto nivel en lo que dice por la obra que hacen. Tienen una influencia sobre otros y por eso es que se les exige. Y los maestros enfrentan ese peligro de usar mal su lengua, y cuando usan mal su lengua, las consecuencias son graves, tanto para otros, y ahora plantea Santiago, mayor condenación por parte de Dios. Parece que Santiago se está incluyendo, si ves cómo está, recibiremos mayor condenación. Es decir, ni siquiera estos grandes hombres de Dios estaban exentos de este pensamiento, de que todo maestro sin excepción debe ser diligente en la forma en la que se presenta. Debe ser presentado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Santiago quiere anticipar ese día cuando absolutamente todos daremos cuenta por toda palabra ociosa que hemos dicho. Amén. Todos daremos cuenta. Pero en especial dice que a los maestros y al maestro se le dará un juicio más severo, y sin duda alguna es porque ejerce una influencia sobre sus oyentes desde la naturaleza de su ministerio. Al final la recompensa va a ser proporcional, va a reflejar el carácter de la fidelidad de la enseñanza del maestro. El maestro será juzgado más severamente porque deberá responder por la enseñanza dada, y si de verdad es de parte de Dios. Es una persona a la que se le pedirá cuenta por el modo de haber enseñado y de cumplir el ministerio. Y este no es un asunto solo de lo que se dice, porque el otro asunto, el otro lado de la enseñanza de la doctrina es que implica que cada quien que enseña tiene que encarnar el mensaje que enseña. Amén. Implica que el maestro está obligado a cumplir lo que enseña. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y no les dice, bueno, ahora háblale acerca de la palabra, de la conducta, del amor, del espíritu, de la fe y de la pureza. No les dice que les hable. ¿Qué les dice? Que nadie te menosprecie por ser joven, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú seas ejemplo
Encarna eso. Sé ejemplo a los creyentes, de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Así que está obligado. A Tito le dice exactamente lo mismo, presentándote tú como ejemplo de esto. El apóstol Pedro va a decir a los líderes, ejemplo a la grey. Así que no se trata solo de palabras, sino de que la enseñanza debe estar acompañada del verdadero ejemplo personal. Así que la responsabilidad es mayor. Y de todo esto se pedirá cuenta. Es lo que Santiago quiere poner en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, podemos observar ahora el versículo 2. Acerca de la madurez. Porque todos ofendemos algunas veces, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Es capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: es cierto que todos cometemos muchos errores. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Y la traducción al lenguaje actual, este mismo versículo lo traduce de la siguiente manera: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Es decir, la declaración de Santiago de que todos ofendemos muchas veces refuerza la verdad de que nadie está exento. Todos enfrentamos el peligro de la lengua y todos en alguna manera le fallamos a Dios en este sentido. Le fallamos a otras personas. Y aunque Santiago era un maestro de la iglesia primitiva, aunque Santiago era un pilar fundamental, ahora reconoce que no es infalible y se incluye en la lista. Todos. Él no es infalible. Como humano, ahora este hombre, este siervo se está incluyendo en la expresión ofendemos en cierta medida. Cualquier falta moral, no hacer lo correcto, muchas veces lo hacemos. Ahora, el maestro tiene que estar consciente de esto también, de que no es infalible, de que es posible errar, pero al mismo tiempo tiene que cuidarse de no errar. Es lo que Santiago está proponiendo. Y la lengua tiene el extraordinario poder para controlar. Hasta el punto de que si alguno es capaz de dominarla, será un varón perfecto. Y aquí hay que prestar atención a esa palabra, la palabra perfecto, porque es un pilar dentro de la carta. Esta carta ya nos ha dicho para que seáis perfectos y cabales en la intención. Y ahora perfecto aquí tiene que ver con completo, con madurez. Ser completo. En este sentido, lo que pretende ahora el apóstol es decirnos que si una persona no ofende en palabra, lo que está dando es prueba de que el corazón que tiene es un corazón puro y maduro. Todo aquel que no ofende en palabra, lo único que está mostrando es que su corazón es maduro, porque el corazón en última es la fuente del hablar correcto. De la abundancia del corazón hablará la boca, habla la boca. Así que Santiago lo que está diciendo es que quizás no podremos ser perfectos en el sentido de perfección total, donde solo Jesús es perfecto, pero en el hablar nosotros podemos, por medio del poder del Espíritu Santo, tener madurez espiritual, tener un corazón renovado, un corazón santificado, y que este corazón renovado y santificado se va a evidenciar en la forma en la que hablamos. Se va a expresar mediante un hablar, un enseñar que sea maduro, que sea santo, un hablar que honre a Dios. Es decir,
la forma en la que hablamos es una medida, en última, del nivel de nuestra madurez espiritual. La idea expresada es que entonces Santiago nos va a decir que esa persona no está continuamente errando en la forma en la que habla. Sí, podemos cometer errores, pero esa es la excepción, no la regla. No está continuamente. ¿Se puede errar ocasionalmente en la forma en la que hablamos? Sí, y cuando lo hacemos, nuestra nueva naturaleza indica que corremos a hallar gracia, a arrepentirnos de la forma en la que hemos hablado, porque sabemos que hemos ofendido al corazón de Dios. Qué maravilloso que hay suficiente para perdonar nuestro pecado. Pero lo que Santiago quiere decir es que alguien que no está errando continuamente en la forma en la que habla, lo que está mostrando es madurez. Es que realmente está creciendo y madurando. Es como si Santiago dijera: si me muestras a un hombre que no está habitualmente errando en lo que dice, me están mostrando un hombre que está madurando. Me están mostrando un hombre maduro. En últimas, hermanos, en últimas, lo que está diciendo es que solamente los cristianos maduros, todo creyente espiritualmente maduro, es quien verdaderamente puede controlar la lengua. Y ya vamos a ver cómo se hace eso y por qué eso está profundamente relacionado con nuestra dependencia y nuestra llenura del Espíritu Santo. Es decir, en el mismo grado que nos vamos acercando más y más a Cristo, que vamos siendo más y más como Él, consecuentemente vamos siendo espiritualmente más y más maduros y por lo tanto perfectos. Jesús es nuestro ejemplo supremo en todo. Y hablábamos el domingo anterior, ¿cierto? Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es nuestro referente en absolutamente en todo, aún en la forma de hablar. Nosotros vemos allí la forma en la que Jesús lo hizo. Más, cuando uno mira en una carta como Efesios, que la estuvimos estudiando hace ya algún tiempo, la sección práctica de Efesios, los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios, el apóstol Pablo va a poner las relaciones interpersonales en función de la lengua, de la forma en la que hablamos. ¿De qué manera se evidencia, por ejemplo, que estamos siendo llenos del Espíritu Santo? En la forma en la que hablamos. Mire un momentico Efesios capítulo 5. Versículo 18. ¿Ya lo tiene? Dice Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Ahora, el verso 19 y 20 nos va a decir cómo se evidencia que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la plenitud? ¿Y cómo empieza el verso 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Luego, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la evidencia, la forma en la que se demuestra que realmente estamos siendo llenos, lleno tiene que ver con plenitud. Y en la Biblia estar lleno de significa ser controlado por.
Estar lleno de temor es ser controlado por el temor. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Y la manera en la que nosotros evidenciamos de que realmente estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, de que esto es una realidad, tiene que ver con lo que hablamos. Y el ejemplo es tremendo porque la comparación en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, un borracho. ¿Qué le pasa a un borracho? Un borracho es casi una persona, pero no lo es. Está allí, está siendo completamente controlado. No tiene propio control ni de lo que dice ni de lo que hace. ¿Los ha visto? Eso dice que no, y que los borrachos no mienten, pues no tiene control de lo que dice. Clave de la tarjeta de crédito, ahí va. No tiene control. Entonces, de la misma manera que no puede controlar ni lo que hace ni lo que dice, y a veces ni recuerda lo que hace, no recuerda lo que dijo. Ahora el estar, la evidencia de que somos llenos, de que somos controlados, de la plenitud, del crecimiento, de la madurez, de que verdaderamente este Espíritu está en nosotros, está relacionado con lo que hablamos. La llenura del Espíritu Santo está en función de lo que hablamos, lo que cantamos y la forma en la que alabamos. Entonces realmente una medida de qué tan lleno estás del Espíritu Santo no es que hables en lenguas. Es que sepas usar la única que tienes. Porque aquello es un don. ¿Me hago entender? O sea, es que, perdón, ¿cuántas lenguas hablas? Controlo las que tengo. Y esa es la muestra de la llenura del Espíritu Santo. Y es la muestra de la madurez y del crecimiento y de la plenitud de esta llenura en cada uno de nosotros. Hablando, la forma como entre nosotros nos referimos. Esta es la misma enseñanza que está en Colosenses cuando se nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Sino que el apóstol Pablo une estos dos conceptos. Estar lleno del Espíritu Santo es que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede, entonces en nuestras relaciones interpersonales, en la forma en la que actuamos y en la forma en la que hablamos se evidencia. Hablamos. Es decir, yo les decía hace algún tiempo que Santiago está profundamente influenciado por Proverbios y por el Sermón del Monte. En Proverbios la forma en la que hablamos es una medida de qué tan sabio se es. De la prudencia, de la sabiduría. Nuestro hablar demuestra sabiduría. Se puede ver en Proverbios. En el Antiguo Testamento es muy fuerte la idea. Ahora en el Nuevo Testamento la idea es que la forma en la que hablamos demuestra la llenura del Espíritu Santo. Demuestra qué tan maduro, qué tanto hemos crecido en esto. Qué tanto hemos madurado y qué tan genuino es nuestra fe. Porque si nuestra fe es verdaderamente genuina, no es meramente intelectual. Nuestra fe ha pasado a transformar no solo nuestros pensamientos, sino también nuestras emociones. Esto que hemos creído nos ha dado una nueva vida. Y como ahora nuestro corazón ha sido transformado, ha sido regenerado. Nuestro corazón fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y en esta nueva naturaleza y en esta nueva vida, como tenemos un nuevo corazón, un corazón regenerado, lo que sale de este nuevo corazón, e inclusive nuestras palabras, agradan y glorifican a Dios, porque ahora nuestra conducta, nuestra voluntad ha sido transformada. Y cada una de las cosas que hacemos y decimos, lo que busca es agradar y dar gloria a Dios. Entonces termina siendo una evidencia. Y así como el árbol se conoce por su fruto, la fe, hasta que ha dado ese fruto,
decía Santiago en el capítulo 2, hasta que haga la obra, en esto se perfecciona la fe. Ya se ve, ya se está evidenciando, y cuando se evidencia en la forma en la que hablamos, estamos demostrando esto. Y ahora termina y cierra su idea con una afirmación bien notable. Y dice Santiago que quien es capaz de controlar su lengua, ¿qué es capaz de controlar y de refrenar? Aquel que es capaz de refrenar. El cristiano que con la ayuda del Espíritu Santo es capaz de controlar y refrenar su lengua, es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí, en este contexto, cuerpo se refiere a la persona en general. Todo su ser es capaz de controlarlo. En otras palabras, si podemos controlar nuestra lengua que responde tan fácilmente a los impulsos, especialmente cuando van manejando, especialmente cuando alguien te hace algo, especialmente cuando estás jugando fútbol y tienes todas las defensas bajas. Y de pronto ahí está decían los jóvenes cuando en campeonatos cristianos salía, decían, perdón, se me salió. Claro que se te salió, porque la tienes dentro. Y en última terminará reflejando lo que está ahí. Entonces, si podemos controlar nuestra lengua que responde tan fácilmente al pecado, entonces se puede controlar todo lo demás, en la tesis de Santiago. Si el Espíritu Santo tiene control de la parte más inestable e indomable de nuestro ser. Miraba ahorita a mi hermano Henry, quien está con su esposa hoy. Cuando estudiábamos este texto nos lo repartíamos, no sé, quizás recuerda. A la persona que le tocó el capítulo 3, le puso por título, hermano, hoy voy a compartir un mensaje con ustedes titulado La Indomable. Y yo no sabía si lo anotaba o no. La Indomable. Sí, hermano, se llama así el tema. La Indomable. Y voy a hablar de la lengua. Y después dije al hermano Daniel, me vi tentado a ponerle la sin hueso, pero lo vamos a dejarlo así. La Indomable. Sí, el Espíritu Santo tiene control de la parte más inestable e indomable de nuestro ser, cuanto más susceptible será su control al resto de nuestra vida, hermano. Si hasta en esas cosas que somos capaces de responder, y como decimos, a veces sin pensar. ¿Qué sale cuando te golpeas el dedo pequeño del pie cruzando así de sala? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sofá. ¿O qué sale? Porque yo he escuchado gente tras varios años de caminar en el evangelio que todavía lo que sale es otra nota. Entonces, lo que quiere plantear para cerrar esta idea es que si puede tener control sobre la parte más inestable, donde más fácilmente, entonces nosotros podríamos caer, también nosotros podemos ser susceptibles en aquellas cosas que sí podemos pensar y que tenemos más espacio para actuar. Entre más seamos llenos, entre más maduros somos, entre más perfectos somos, la manera de hablar de una persona más exaltará y glorificará a Cristo. La forma en la que hablamos terminará honrando, terminará edificando a otros. Yo creo que no hay nada más práctico que esto, hermano. Que estamos haciendo con nuestras palabras, con las cosas que decimos. Y cuando nuestra manera de hablar exalta a Cristo, honra a Dios, edifica, usted puede estar seguro que el resto de su vida está espiritualmente saludable y viceversa. Que todo lo que nosotros digamos pueda glorificarle, pueda exaltarle. Porque es un asunto bien, bien serio. Tan serio que Santiago tiene algo que decirnos en cada una de las secciones de su carta con relación a la forma en la que hablamos. Y si vamos a hablar de fe práctica,
este es un tema ineludible. La forma en la que hablamos termina demostrando el carácter de nuestra fe. Algunas conclusiones y reflexiones, porque apenas estamos introduciendo el tema. Lo vamos a mirar. Santiago es una carta corta que contiene grandes ideas en pocas palabras. Un hombre de pocas palabras, pero de grandes ideas. Entonces no tenemos prisa. ¿Usted tiene prisa? Nosotros tampoco. Vamos a estudiarla verso a verso. Pero algunas conclusiones y reflexiones con relación a todo esto. En primer lugar, lo que nos muestra es que estamos expuestos al peligro constante de usar mal la lengua. Y de que esto no se salvan ni los maestros ni los predicadores. Esto no tiene que ver con nada. Es más, los maestros, según lo que hemos estudiado, son los que más expuestos están, por lo cual más severamente les será juzgado. Así que estamos expuestos al peligro constante de usar mal la lengua, de usar mal el hablar. Y solo mediante la fe viva, la fe real, la fe que es capaz de transformar el alma, el arrepentimiento genuino, el haber conocido la verdad de este glorioso evangelio que transforma el alma. Solo por medio de esta fe activa y dinámica es que se puede controlar, hermano. No hay otra manera. Solo por la medida, la llenura y la dependencia, el control del Espíritu Santo en nosotros. Los maestros, los líderes, aunque forman un pequeño porcentaje de todo el cuerpo, son capaces de dirigir a toda una congregación. Y como les decía, así como un pequeño timón es uno de los ejemplos que va a usar Santiago, controla todo el barco, toda la nave, por muy grande que sea, con la lengua un líder puede envenenar toda una congregación. Amén. Y después predica eso y llama ministerio y todo, y cobertura, y se extiende. Yo creo que ese es un peligro más real y más grande que aún un inconverso, un ateo, un cualquiera. Yo creo que el peor mal que enfrenta la iglesia es ese, porque la ataca desde adentro. Los otros males le atacan desde afuera, pero el mayor peligro es desde adentro. Así que el especial cuidado en lo que enseñamos, y como le decimos, no es la idea de Santiago desalentar, sino mostrar la seriedad del asunto de cómo nosotros debemos conocer estas verdades, vivir estas verdades y después de conocerlas y vivirlas y enseñarlas. Yo le doy gracias a Dios por lo que nos ha permitido como iglesia. Porque esta semana veía la foto del comienzo de discipulado y capacitación bíblica, 80 personas en discipulado y capacitación bíblica. Wow. Y el Señor nos permita de allí poder obtener maestros, porque estamos necesitando maestros de la palabra. Pero que cada uno esté consciente de la responsabilidad que tiene primero delante de Dios. Y que luego cada una de las cosas que pueda transmitir realmente lo haga de parte de Dios. Pero este texto también nos habla de la capacidad de dominar la lengua. Y cuánto esto es una medida de nuestra madurez espiritual y de nuestra llenura espiritual. Porque quien logre dominarla controlará cualquier otra acción que pueda realizar el cuerpo. Bueno, si se puede controlar la lengua que no tiene hueso, la mano que sí tiene se controla. El pie que sí tiene, el ir, los pasos, el correr hacia el mal. Quien consiga hacer lo más difícil por medio de la ayuda del Espíritu Santo, va a conseguir hacer lo que es más fácil. Así que el creyente maduro va a demostrar esa madurez y ese crecimiento espiritual en cada una de las cosas que habla y dice, y en cómo las dice. Que ahí se dice, no, yo no lo dije mal,
Lo que dije es correcto, pero la forma en la que lo dijiste no. Y decían los que saben que en la comunicación humana solo el 10% es el mensaje en sí. El resto tiene que ver con la gesticulación y con la entonación con que se dicen las cosas. El creyente maduro no es que no tropieza, porque Santiago mismo habla de la posibilidad de que él mismo muchas veces es posible fallar. Pero como decíamos, el fallar con lo que decimos en esta nueva vida es la excepción, no la regla. No es que continuamente estamos fallando en la forma en la que hablamos. Es que cuando fallamos nos damos cuenta de nuestro error, nos damos cuenta de nuestros pecados y corremos a arrepentirnos. Porque es la excepción en nuestra nueva naturaleza, no la regla. La madurez espiritual hace de eso la excepción, no la regla. El hombre perfecto no es impecable, porque nadie puede serlo, solo Cristo en este mundo. Así que quien es capaz de refrenar su lengua es capaz de ajustar la conducta de su vida a lo que corresponde a ser un creyente fiel. Darnos cuenta de nuestros propios errores, examinar nuestra vida y de esta manera poder cada día avanzar, crecer. Como les decía, una medida de nuestra llenura espiritual. El hombre que es capaz por medio del Espíritu Santo de controlar su boca es capaz de controlar cualquier otro aspecto de su conducta. Una persona madura es aquella que es capaz de estar tan lleno, tan pleno y tan controlado por el Espíritu que es capaz de controlar su lengua. Amén. Entonces es un asunto muy serio. El libro que quizás mejor expresa de cómo nuestra vida tiene que ser una nota de adoración y en cada una de las cosas que decimos expresar la grandeza y la gloria del Dios que servimos es quizás los salmos, ¿no? No encuentras salmos maravillosos. El salmista dice, el Salmo 35, mi lengua hablará de tu justicia. Tenemos una lengua, la voy a usar bien. Mi lengua va a hablar de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35, 28. Ahora, ¿qué habla nuestra lengua todo el día? Una medida de qué tan lleno estamos es qué tanto hablamos de. Yo les contaba una anécdota de que nosotros en mi trabajo anterior teníamos un comité de almuerzos. Y los almuerzos los usábamos porque había gente que tenían preguntas con relación de pronto a Dios, a la Biblia, al conocimiento del Evangelio, a la verdad del Evangelio, a la obra de Cristo. Y cuando se lanzaba la pregunta, entre eso estaba Cristian con nosotros, era quien más preguntaba. Por eso estaba. Cuando se lanzaba la pregunta decía, no, déjala para el almuerzo. Y en el almuerzo apenas nos sentábamos, poníamos la pregunta en la mitad de la mesa. ¡Pa! Y comenzamos, la Biblia lo que dice es esto. No, pero que yo veo, es que yo opino. No, espérate, no es un asunto de opiniones, es lo que la Biblia dice y la Biblia. Y comenzábamos. Un día comenzó una serie, no se me olvida cómo se llamaba la serie porque mi esposa me la prohibió, en el tercer capítulo me la cortaron. Se llamaba La Reina del Sur. Uno se identifica con este pecado. Mira, y llegó un momento después del tercer capítulo donde toda la conversación en la mesa era eso. Y hablábamos, estoy hablando del año que 2012, 2011, 2010 y todo, hasta que uno de los amigos que se sentaba con nosotros en la mesa me dice, Luisfer, ¿por qué cambiaste las conversaciones? Si antes este era un espacio para otra cosa y ahora lo único que hace es hablar de la serie esa. Y la razón por la que estaba hablando de la serie era porque era lo único que me estaba llenando en ese momento. Angie estaba de viaje, no sé si Angie estaba en Bogotá, así que me la podía ver. Entonces mi excusa era, bueno, ya, se terminó toda la jornada, tengo derecho. Y eso de lo que me estaba llenando era en últimas lo que terminaba. Y una persona se dio cuenta, ni siquiera yo mismo me he dado cuenta.
Pero ahora lo único que hace es hablar de eso. Nos dejaste muchas las conversaciones que teníamos. Bueno, para mí eso fue la voz de Dios. Me tocó arrepentirme y dice, Señor, perdóname. Porque así es. Es decir, en la medida que voy llenando mi corazón, por eso es que termina diciendo el apóstol Pablo allá en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia. Porque de esta manera esto va a ser posible. En la medida que esta palabra controle realmente, entonces sí, como el salmista podría decir, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. No me voy a quedar callado, publicará mi boca tu alabanza. Voy a publicar porque fui rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Para eso, para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y para eso voy a usar mi voz, para eso voy a usar mi lengua, para eso voy a usar mi hablar, para que te glorifique y que todo lo que yo haga y que todo lo que yo diga dé gloria y honra a tu nombre. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, por lo que ella es capaz de confrontar nuestra vida y nuestro corazón. Por esta fe genuina y fe práctica, fe en acción, que tú estás interesado, Señor, que tus hijos podamos mostrar. De que no es un asunto de estatus, de títulos dentro del cuerpo, que no es un llamado único y exclusivo de algún grupo dentro de tu cuerpo, sino que desde cualquiera, Señor, que ejerza un rol de liderazgo, un papel de liderazgo, ejerza este ministerio de enseñar, de presidir, de liderar, Señor. Absolutamente todos tengamos la conciencia y la responsabilidad de usar adecuadamente nuestras palabras, nuestra lengua, Señor. Queremos controlar por medio de tu Espíritu Santo este pequeño órgano capaz de hacer tanto daño. Y por esa razón, Señor, hoy queremos también en primera medida pedirte perdón por aquello que ha ofendido tu corazón y ha dañado a otro por medio de lo que he dicho, Señor. Por aquello que ha hablado que no ha edificado, aquello que ha destruido, aquello que ha golpeado, aquello que ha herido, Señor, aquello que ha sido como un golpe de espada y no ha sido medicina. Quiero pedirte, Señor, entendiendo lo que tu palabra enseña, que me ayudes a cada día poder crecer, poder madurar y ser llevados a esta perfección y a esta madurez de la que Santiago habla en su carta, para ser perfectos y cabales en todo cuanto hagamos y en todo cuanto digamos, Señor. Que nosotros podamos entender que cada día tú quieres perfeccionar en nosotros una buena obra y que serás fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a saber que aún en medio de las diversas pruebas, la prueba de nuestra fe va a producir paciencia y la paciencia tenga su obra completa en nosotros, Señor, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ligeros con nuestras palabras, Señor? En la forma en la que hablamos, en las mentiras, en las palabras deshonestas, en las palabras corrompidas. Hoy pedimos perdón por chistes que consideramos inocentes, pero que ofenden tu santidad. Por el doble sentido, por la inmoralidad, Señor. Por el chisme, por la grosería, por las veces que nuestra respuesta no fue blanda para aplacar la ira como tu palabra nos enseña,
sino que nuestra respuesta fue áspera porque nos sentimos con todo el derecho de contestar de esa manera. Hoy queremos ser llenos de ti, llenos de tu espíritu, para que lo que vayamos a hablar, cantar y alabar solo te glorifique, para que nuestras palabras te glorifiquen, para que nuestras palabras sean una nota de gloria al único que la merece, para que nuestras palabras sean una nota de gratitud a ti, Señor. Perdónanos por haber usado nuestra lengua para quejarnos, para tal como lo hizo Adán, tan pronto cayó, decir: tienes algo de responsabilidad en esto, y levantar aún nuestras propias palabras contra ti, Señor. Perdónanos por todo el daño causado a las personas que amamos. Perdónanos por el daño causado aún a nuestro cónyuge, por las palabras que le he dicho, por la forma en la que le he ofendido, por las veces en que la ira me gobernó y terminé pecando. Sí hay un altar suficientemente grande donde poner el peso de todo nuestro pecado, y es a tus pies, delante del trono de la gracia, para hallar oportuno socorro y descanso para nuestra alma. Si hay un ejemplo de verdadera humildad, de mansedumbre que seguir, y seguimos las pisadas de Cristo, el cual no respondía de la misma forma cuando le maldecían, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Señor, ¿de qué manera contestamos y respondemos nosotros los que decimos seguir tus pisadas? ¿De qué manera respondemos cuando todas nuestras defensas están bajas? Si fuimos llamados para seguir tus pisadas, y en ti no sé yo engaño en tu boca. Ayúdanos a caminar con este estándar, con esta medida. No hiciste pecado, no se halló engaño en tu boca, que no se halle en la nuestra tampoco, Señor. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ayúdanos a hacer lo mismo, a levantar nuestra voz y a usar nuestras palabras para edificar, para bendecir, para sanar. Que la medida de la llenura del Espíritu en nosotros se refleje en la forma en la que le hablamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de universidad, del colegio. Que nuestras palabras puedan decir: verdaderamente está lleno de algo distinto, está lleno del Espíritu. Hablar con Él es un deleite porque termino sano, termino lleno, porque edifica, porque construye, y que esto solo sirva para dar gloria de vida a tu nombre, como nos has mandado, que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hemos venido a poner nuestras palabras delante de ti, y hemos venido también a doblegar todo orgullo, porque también estás interesado. Por medio de esta enseñanza en Santiago lo podemos ver, Señor, que no solo estás interesado en nuestra relación contigo, sino en la comunión y en la relación con otros. Por lo tanto, Señor, venimos a doblegar todo orgullo, Señor. Y si es necesario pedir perdón, decirte: Señor, vamos a hacerlo. Vamos a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido y dañado con nuestras palabras, con un falso testimonio, con un rumor, con un chisme, con un comentario indebido,
con un comentario ofensivo. La persona que vive con nosotros y que hemos usado nuestra lengua para dañarle. Decirle: hoy he entendido la realidad de esta palabra, de lo que Dios quiere enseñar a mi vida y de cómo mi fe genuina, la que ha transformado por medio de la obra del Espíritu Santo mi corazón, ha transformado también mi manera de hablar. Perdóname por las veces que no ha sido correcto mi hablar para ti. Me comprometo delante de Dios a pedirle que cada día me ayude, que fortalezca esta área de mi vida, que yo pueda ser lleno del Espíritu y que esta madurez se refleje en la forma en la que hablo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel en completar aquello que has iniciado en nuestro corazón. Y la meta es Cristo. Nuestra máxima gloria es Cristo. Y en la medida que transitamos a parecernos más a Él, a ser más como Él, en la medida que tú transformas nuestra vida y la haces más semejante a Él, también veremos resultados en nuestra forma de hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.